Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. En este video te compartiré las características de los diferentes tipos de rostros, así que si no tienes idea de cuál es el tipo de tu rostro, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Pero antes te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo lo que estaré compartiendo. Saber qué tipo de rostro tienes te va a ayudar muchísimo en el futuro para tomar decisiones correctas sobre tu imagen, por lo que ahora veremos cuáles son los diferentes tipos de rostros y sus características. Comenzaremos con el rostro redondo. La facción más común en un rostro redondo es el tamaño reducido de la barbilla, que suele ser más aplanada y no tan angular, pero también existen personas de rostro redondo con barbillas prominentes. La mejor manera de identificar si tienes el rostro redondo es tomando la medida de tu rostro desde la parte más alta de la frente a la parte más baja del mentón, como podemos ver en la imagen de la línea A, y medir la parte de los pómulos justo por debajo de los ojos, como vemos en la línea B. En un rostro redondo, la distancia de lado a lado es igual o similar al alto del rostro y generalmente la longitud más ancha suele estar a la altura de los pómulos, por lo que estos suelen ser más prominentes. La línea donde nace el cabello y donde comienza la frente marcan el semicírculo, igualmente que en la parte de las mejillas y la barbilla, generando un rostro curvado tanto en la parte superior como en la parte inferior de los pómulos. Ahora veremos el rostro cuadrado. Se caracteriza principalmente por contar con una mandíbula angular marcada, lo que le da una sensación de amplitud y reduciendo el resto de los rasgos faciales. Es fácil reconocer un rostro cuadrado porque la medida de la mandíbula, los pómulos y frente tienen diámetros parecidos, no más de un 15% de diferencia. El rostro cuadrado posee pómulos prominentes, una barbilla corta y definida con maxilares y frente muy pronunciados. Al tomar la medida del rostro, las líneas B, C y D deben tener la misma longitud o ser similares. Ahora pasaremos al rostro ovalado. El rostro ovalado es considerado el rostro perfecto y es el más codiciado por las mujeres. Es el rostro más armónico, poseedor de unas proporciones perfectas. En el rostro ovalado, su zona central sobre el nivel de los pómulos es más ancha que el área de la frente y de la barbilla, o sea que se realzan los pómulos y se vuelve más fina en la frente y en la barbilla. Su barbilla es más angosta que la zona de la frente y a su vez tiene los pómulos más anchos que ambos. Esto los hace prominentes. Es un rostro que no necesita hacerse ningún tipo de corrección al momento de maquillarse, pero eso no significa que no necesite nada, simplemente que es más fácil embellecerlo. En este tipo de rostro se recomienda destacar la forma, evitando cubrir la frente y la barbilla. Para identificarlo, mide la distancia entre los ejes A, B y C, como se muestra en la imagen. Los ejes A y C tienen que ser más angostos que el eje B, o sea, el área de los pómulos. Ahora tenemos el rostro alargado. El rostro alargado tiene mucha altura, tiene una silueta similar a la del rostro ovalado, pero con mayor altura. La principal característica de un rostro alargado es la extendida altura entre la barbilla y la frente. Podemos verlo en el eje del A y B, siendo esta la distancia más extensa, por lo que un rostro alargado es considerado como un rostro delgado, pero visualmente se percibe más largo que ancho. El rostro alargado tiene una frente y una mandíbula estrecha en comparación con un rostro rectangular. Además, tiene bordes redondeados sin perfiles y esquinas marcadas. Ahora tenemos el rostro rectangular. En este tipo de rostro, el ancho de la frente, los pómulos y la mandíbula son casi iguales, formando una línea vertical recta o casi recta entre los ejes A, B y C, como lo podemos ver en la imagen, parecida al rostro cuadrado, pero con una vertical más larga. Ahora pasamos al rostro diamante. Este tipo de rostro presenta pómulos prominentes, pero es un rostro delgado por la altura que tiene,
Como vemos en la imagen, es un rostro más alto que ancho, la frente y la mandíbula son muy estrechas, sobre todo la mandíbula. Los huesos de la mandíbula son afilados y su barbilla es muy puntiaguda. Ahora tenemos el rostro triangular invertido. Este tipo de rostro tiene una forma similar a un triángulo que está invertido. La frente es más amplia y la barbilla es puntiaguda. Como vemos en la imagen, la distancia de la línea A es la distancia horizontal más amplia, por lo que la facción más sobresaliente del rostro triangular es la frente, la cual suele ser amplia tanto a lo ancho como a lo alto. Este tipo de rostro suele tener la línea del cabello de forma recta u horizontal y una barbilla muy puntiaguda, lo cual ayuda a delinear más el rostro triangular. Tenemos también el rostro de corazón. Un rostro de corazón tiene una frente amplia, similar al rostro triangular invertido, el cual también se caracteriza por una barbilla puntiaguda. Sin embargo, es fácil de identificar entre estos dos tipos de rostros por la línea del cabello que está en forma de pico. Muy bien, pues ahora con toda esta información que acabamos de ver, podrás identificar más fácilmente tu tipo de rostro para tomar decisiones correctas sobre tu imagen.